Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, hoy seguimos con los cursos de formación en materia agronómica y de divulgación del seguro agrario que lleva a cabo el SEIGRAM en colaboración con Agroseguro. Y hoy en específico tenemos al profesor Francisco Montero Riquelme, eh, quien nos va, o sea, quien abre este seminario de frutos secos y que nos va a hablar hoy de la evolución del cultivo del almendro, introducción y mejora de nuevas variedades, nuevas técnicas de cultivo, del secano al regadío y el ciclo de cultivo. Eh, y bueno, como ya bien se ha dicho, este webinar se va a grabar y va a estar luego disponible en la web del SIGRAM con la presentación. Eh, Hablaros un poco del CEIRAM. Es el Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales. Es un centro mixto de investigación de la Universidad Politécnica de Madrid, cuyo origen se remonta al año 2007 y bueno, funciona gracias al convenio de colaboración suscrito entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, ENESA, y Agroseguro. Para que tengáis más información, en breve, bueno, les compartiré la web del SIGRAM. Y bueno, con respecto al webinar de hoy, Paco pronto va a empezar su presentación y agradecemos que si tienen preguntas las vayan poniendo por el chat y yo iré viendo las preguntas y poniéndolas sobre la mesa cuando sea el momento de las preguntas, que va a ser al final de la presentación. Y bueno, lo que decía antes también, agradeceros que se mantengan con el micrófono en silencio para que se escuche bien a Paco. Y bueno, sin más que agregar, profesor, muchas gracias y bueno, que tiene la palabra. Pues muchas gracias a vosotros, en primer lugar, y también aprovechar la oportunidad para agradecer a mis amigos y compañeros Santiago Duro y Javier Zarcero, que han promovido este lío, en el que me he metido, como el que dice, sin quererlo, pero que al final, bueno, pues estoy disfrutando, la verdad. Retomar este tema del almendro y también un poco en el marco de seguros agrarios me motiva suficientemente y ellos me conocen y saben que lo estoy haciendo con agrado. Vamos a empezar con, bueno, pues, con los componentes de la presentación, que en definitiva, aparte de mí, pues son dos colaboradores bastante íntimos, Antonio Brasa Ramos, también profesor de universidad aquí en Castilla-La Mancha, en la Escuela de Agrónomos, y Jesús Navarro Morales, becario de investigación, con el que he podido también trabajar y preparar la presentación. Me gustaría decir algo antes de empezar, y es que, bueno, me han dicho que hay bastante gente que se ha molestado en inscribirse y sin duda que muchos de ellos puede que conozcan a un compañero que, bueno, pues ayer tuvo un fatal desenlace y murió. Es Miguel Jiménez Montesinos, profesor de la Escuela de Agrónomos de Orihuela, profesor mío, y un cariñoso y estupendo profesor con ese perfil tan peculiar que al principio, sobre todo, se mantenía. Hoy estaba un poco más denostado, la figura del profesor asociado. Un profesor directamente y tremendamente vinculado a la actividad profesional, que nos transmitió como alumno, en aquel caso, a mí, pues esa necesidad de implicarse en la actividad profesional. Había previsto un acto, había previsto una serie de situaciones de relación con él para dentro de unos días, pero no ha sido posible y ya no está con nosotros. Entonces, como sé que probablemente alguno de vosotros, de los que estáis oyendo, podéis conocerlo, es una triste noticia. Bien, en el contenido del programa, pues veis un poco en la presentación, que por cierto, me parece que no he compartido. El programa previsto en el curso
y que, bueno, pues hemos intentado organizar el contenido a lo largo de estas 2 sesiones de webinar de una manera algo diferente a como están, aunque realmente el contenido es exactamente el mismo. Y vamos a dedicar la primera parte del webinar, es decir, la sesión de hoy, a los 2 temas, digamos, más importantes, como es el tema de la evolución del cultivo del almendro, la situación y sus perspectivas, y probablemente lleguemos a poder completar el ciclo de cultivo y sus aspectos más relevantes, dejando para mañana los otros bloques que ahora os voy a presentar. De tal manera que el contenido propio que voy a seguir en la presentación y que lo tendréis en el archivo que tengáis a vuestra disposición posteriormente, pues vamos a hablar de la evolución del cultivo del almendro, por supuesto, de la situación actual de superficies, producciones, tendencias, una cierta caracterización del sector en cuanto a materiales utilizados, requerimientos medioambientales que en muchos casos constituyen factores limitantes. Véase, podéis entender, lógicamente, todos los aspectos climáticos, algunos aspectos edáficos y también los condicionantes derivados del mercado, que han sido un poco el detonante que ha generado los cambios más sustantivos que vamos a ir viendo. En cuanto al ciclo de cultivo, nos importa mucho que esa situación nueva de nuevas plantaciones, digamos, de ubicaciones un poco diferentes, pues generan una fenología y un comportamiento distinto que necesitamos seguir de una manera muy precisa y conocerlo porque, evidentemente, los riesgos han aumentado. Es verdad que el cambio climático y como digo yo siempre, la línea que va subiendo con las temperaturas, pues está generando alteraciones mucho más relevantes que complican, pues como aquí decimos, planificación de usos y orientaciones del cultivo del almendro en España en particular, ¿no? Hay nuevos materiales, variedades, patrones, también planteamientos biotecnológicos más recientes con iniciativas, digamos, y líneas de trabajo con bastantes posibilidades y sobre todo la tranquilidad que nos queda en que ese trabajo se está llevando a cabo de una manera bastante seria. Muchos centros de investigación nacionales lo están haciendo y en algunos centros de formación pues estamos intentando motivar a los estudiantes de biotecnología para que empeñen su trabajo, ¿no? Pero tenemos una necesidad de plantones, de material vegetal para cubrir todas esas expectativas y eso genera también dificultades importantes. Por supuesto, cambia el panorama de las técnicas de cultivo, básicamente por la transformación de secanos a situaciones de secano a regadío, pero conlleva, digamos, unas adaptaciones en los diseños de plantación, en las necesidades nutritivas, fertilización, poda, el manejo de la cubierta, los marcos de plantación, la densidad, el número de plantas por hectárea, pues lógicamente también van a influir notablemente. El laboreo y la cobertura vegetal, pues también. Problemas de plagas, de enfermedades, los nuevos cambios también generan pues, situaciones distintas de proliferación o de control o de previsión de algunas pautas sanitarias a seguir para poder controlar mejor esas nuevas situaciones o recuperar las situaciones de plagas y enfermedades. Y finalmente, pues dedicaré también una parte del contenido a los efectos del cambio climático y en particular a la evolución de la desertificación, distinguiendo claramente en lo que es la desertización de lo que es la desertificación, ¿no? Lo desarrollaremos más adelante. La intensificación de cultivos es una notable respuesta a ese cambio climático y, por supuesto, que los materiales, las condiciones y también la mentalidad de los agricultores e inversores pues condiciona esa posibilidad de adaptación y respuesta. Bueno, esto no sabía si ponerlo o no ponerlo. La verdad es que, así en plan confianza, es un poco esta presentación, esta parte de la presentación, se corresponderían con
como si dijéramos el final de la película. El final de la película es dónde quiero llegar. ¿Qué cosas son las que yo creo que pueden constituir unas claves del cambio y que de alguna manera nos pueden hacer reflexionar? Hacen falta datos, hace falta conocimiento, pero también hace falta un poco de reflexión. Y esa reflexión creo que puede quedar en estas líneas. La voy a poner, de todos modos, no quiere decir que con esto termine el seminario, pero de alguna manera es un poco ver el final de la película. Hay una ampliación notable de superficies de cultivo con incremento de la producción, incremento de rendimientos, se amplían y se seleccionan ubicaciones, zonas de producción y todo eso conlleva factores limitantes importantes. Es necesario cambiar de material vegetal. Todo eso va a generar una revolución importantísima en toda la almendrícola y la disponibilidad de material. La intensificación del cultivo genera un diseño de plantación nuevo en densidad, en sistemas de conducción, en instalaciones, en mecanización, aspectos fitosanitarios no contemplados antes precisamente por la densidad, innovación tecnológica como objetivo claro y patente de conocimiento de lo que ocurre en cada uno de los órganos fructíferos para saber cuál es su potencial y su desarrollo, todo hacia una rentabilidad global superior. Hay incremento de los costes de inversión, hay incremento de los costes de producción. El mercado global de la almendra es cambiante, no digo incierto, pero sí con bastantes alteraciones. Los precios, el concepto de vida útil de las plantaciones cambia radicalmente, ¿no? Cambia radicalmente porque no podemos pensar en edades o vida útil de 30, de 40 años. Hay que pensar en cosas mucho más rápidas, mucho más amortizables, mucho más concretas. Las inquietudes por la reconversión deben de estar planteadas en los propios diseños, en los propios proyectos iniciales, ¿no? Y también, evidentemente, se incorpora el seguro agrario debe de incorporarse el seguro agrario como un factor de producción relevante. El asunto de la financiación, el concepto y el carácter empresarial de la agricultura en este sentido, pues tiene que cambiar, tiene que incorporar esos conceptos más empresariales de previsiones de financiación, de amortización, de regularización. Es otro mundo y llega a un cultivo que siempre pues, se ha considerado como un cultivo, bueno, pues si no marginal, pues casi, con rústico, de estos que, bueno, pues tenían ahí bastante da con lo que da, y eso evidentemente pues ha cambiado de manera notoria y hay que actualizar la mente. ¿Cuál es la viabilidad de esas explotaciones almendrícolas en cuanto al tamaño, en cuanto al régimen de tenencia, de dedicación, a parcerías, etcétera? Oportunidades de inversión de capitales. Esto es muy importante porque hoy día se está viendo cómo capitales de otros sectores económicos están fluyendo a la agricultura y también al sector almendrícola y esto pues tiene sus consideraciones o reflexiones, ¿no? a tener. Planificación y ordenación territorial, usos del suelo, todo esto ya siendo hora de que pensemos un poco en futuro, de que nos planteemos diseños y que intentemos orientar a los órganos públicos, fundamentalmente de apoyo, para que esa planificación y ordenación territorial se lleve a cabo con sentido, ¿no? Y, por supuesto, inevitablemente, ¿no? Esa intensificación sostenible de la producción de cultivos en las tres patas fundamentales, ¿no? De la sostenibilidad económica, social y medioambiental. Ninguna de las tres puede fallar. Y a veces nos decantamos por alguna de ellas, que seguro que cada uno de nosotros pues, tiene su propia opinión. Bueno, pues esto es un poco, como decía, el final de la película, a lo que de alguna manera pretendo llegar y que, bueno, pues vamos a ir viendo despacio. En este primer apartado de evolución del cultivo del almendro, vamos a hablar de superficie, de producciones, de tendencias, como indicaba antes en la primera presentación. Y, bueno, utilizamos datos procedentes de las bases de información más fiables en estos momentos, aunque a veces nos encontramos con que no están suficientemente o como quisiéramos actualizadas. Pero en todo caso, son parte
de la información disponible. En cuanto al ámbito de las superficies, pues aquí ahí presentamos una recopilación de información a nivel mundial de la superficie dedicada, en donde vemos cómo España, Estados Unidos, Túnez, Marruecos, en fin, son los países que van a la cabeza de esa superficie dedicada y con tendencia creciente en los últimos 10 años. Aquí hemos recogido el grupo de países que acumulan el 77% concretamente de toda la superficie mundial dedicada para ver un poco qué ocurre en los países que están a la cabeza, ¿no? Y en este caso, pues vemos cómo España sigue estando evidentemente a la cabeza, Estados Unidos, Túnez, Marruecos, Irán, con unas medias también relevantes del 31% de superficie de España, de la media de todo el periodo, el 20% de Estados Unidos, etcétera. Como veis, digamos una relevancia notable de lo que ocurre en España, ¿no? El tema de la producción, pues también la representamos aquí con esta evolución y con esta identificación para el 2019 de la producción mundial de almendra. En este caso, las mayores aportaciones numéricas o cuantitativas son de Estados Unidos, que no siendo el país de mayor superficie dedicada, sí que aporta la mayor producción. Como vemos, las diferencias respecto de España son, iba a decir notables, no, son enormes, ¿no? Son enormes porque son otros sistemas de cultivo, de manejo, de previsión, de orientación, de organización, en definitiva, y es un poco parte del modelo en el que podemos apoyarnos para el futuro. 3,5 millones de toneladas a nivel mundial, de los cuales 2 pues se producen en Estados Unidos. Aquí, en relación a esos países que componen el 75% de la producción mundial, donde también España aparece aquí con un 10% de la producción en el 19, 8% de media acumulada y, por lo tanto, un poco lejos, ¿no? Yo creo que tenemos posibilidades de mejorar esas cifras haciéndolo mejor, sobre todo de otra manera, pero haciéndolo mejor. En plan, yo diría que sobre todo organizativamente. En cuanto a rendimientos, a nivel mundial los rendimientos se presentan en esta gráfica. Aquí vemos la respuesta clásica de rendimientos derivada de situaciones de secano, de regadío, donde, en fin, las cifras medias pues son bastante concluyentes en lo que es la definición y la caracterización de un producto sometido a interferencias, sobre todo climáticas, pero también edáficas, por cuanto que, como comentaba antes, pues el destino de los usos del suelo que han venido dedicándose al almendro no eran precisamente los de mejores opciones. Hoy día está cambiando radicalmente ese concepto porque esas opciones de inversión son distintas y eso conlleva a que hayan cambios importantes. Pero, evidentemente, la estadística es así de cruel y nos pone de manifiesto que las alteraciones en los rendimientos son notables. Destacar que, evidentemente, por lo que comentaba antes, el rendimiento, digamos, medio, 400 kilos por hectárea en España, pues claro, no reflejan la situación, no digo la situación actual, sino una situación moderna, una situación nueva, en la que los rendimientos pues, han crecido suficientemente. Pero arrastramos mucha superficie en condiciones que bueno, pues da estos valores. Nuestros rendimientos medios con relación a la media mundial, pues se sitúan pues aquí, evidentemente, bastante por debajo. Hay Afganistán, Turquía, Australia y Estados Unidos manifiestan, evidentemente, rendimientos muy superiores a la media y, bueno, pues insistir en lo que comentaba antes del camino a seguir, ¿no?
Bien. A nivel nacional, disponemos de estas gráficas de superficie total y en producción, superficie total, azul, y superficie en producción, en roja. Producción y valor a nivel nacional. Aquí podemos destacar que la superficie total frente a la superficie en producción es bastante diferente a partir de 2015, 2016, y eso se debe precisamente al boom de las nuevas plantaciones, en las que en estos momentos, bueno, pues aún hay superficies que aún están, no digo sin entrar en producción, vamos, pero al menos con unos ritmos de producción aún incipientes, ¿no? Y por lo tanto, esas diferencias que vemos en la evolución de la superficie total frente a la superficie en producción es la que manifiestan las curvas. El valor también es alternante, está muy sometido evidentemente a los precios y a los precios de una economía de la almendra global que mueve muchísimo volumen en importaciones y en exportaciones. En España la particularidad viene reflejada en este gráfico, donde pues la incidencia ambiental con heladas, con daños, digamos, esporádicos o eventuales generan esos tendencia ascendente, pero con claros altibajos debido a esas alteraciones, ¿no? Bien. En producción y con una expectativa de previsión en los próximos 8 o 10 años, pues es alcanzar esos 200.000 toneladas, que podría ser posible. El crecimiento es con una pendiente bastante acusada, lo cual, si lo hacemos bien, pues probablemente... ¿Por qué digo esto de si lo hacemos bien? Pues porque hay mucha inversión ajena al sector y que indudablemente puede tener, digamos, cambios o quiebros momentáneos debidos a otros intereses en otros sectores o en otras iniciativas de inversión, y como consecuencia, pues no sería descartable el que acudiéramos o asistiéramos, perdón, a un abandono o a una revisión de esas inversiones y un cambio de orientaciones productivas. En todo caso, confiemos en que el sector del almendro ha estado siempre en gente, digamos, muy, muy fiel, y que probablemente pues seguirá siéndolo. Y máxime si el apoyo institucional, el apoyo de formación, el apoyo de las agrupaciones agrarias y demás, pues en este sentido, y de todos nosotros que estamos interesados en el sector, pues conseguimos que realmente alcance sus frutos. Los rendimientos, como digo, van creciendo, se mantienen tendentes al alza, pero manifiestan caídas importantes en algunos años con daños probablemente ajenos. Por comunidades autónomas también podemos presentar estas gráficas de evolución de superficies, y aquí quizá destaca Castilla-La Mancha, por supuesto Andalucía, pero Castilla-La Mancha con una pendiente mucho más acusada, mucho más fuerte, en el sentido de que en muy poco tiempo pues ha incrementado notablemente sus usos del suelo en almendro. Bien, esta es la gráfica correspondiente a transformaciones o crecimiento en secano. También se observa que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que ha experimentado ese crecimiento más notable en términos de pendiente. En regadío, también Castilla-La Mancha ha generado, esa es la línea roja, ha generado ese crecimiento más acusado, tanto en secano como en regadío. Es verdad que ha habido una motivación muy fuerte aquí para llevar a cabo estas inversiones, y esa es la situación, ¿no?
Aquí presentamos una evolución a nivel nacional de esa panorámica de ubicación del cultivo, 2012-2022, y bueno, pues podemos observar cómo los crecimientos en determinadas provincias, inicialmente con situaciones, con destinos muy puntuales o muy testimoniales, quería decir, pues han pasado a ser bastante más relevantes, entre 8.000 y 15.000 hectáreas, y aquí algo más elevadas, ¿no? Provincias como Cuenca, que han llegado a subirse a los 15.000 y 30.000. Esto es Toledo, ¿no? Toledo con entre 15.000 y 30.000, Albacete, por supuesto, más de 50.000. Es decir, que, sin embargo, digamos que el rango, digamos, de ubicación preferente, que es todo el este y centro, parte del este y centro peninsular, pues se mantiene como espacio preferente, como espacio prioritario. Pero hay muchas zonas con unos riesgos muy altos porque las condiciones son muy limitantes. Es verdad que la introducción de materiales distintos, sistemas de conducción, de nutrición, de mejoras generales del cultivo, pues están permitiendo algunos resultados, pero no dejan de ser zonas que hasta hace muy poco y aún hoy día puede considerarse que son sensibles. Y no me refiero solamente al hecho de las temperaturas bajas y los riesgos de daños derivados de las temperaturas bajas, de fríos, tanto en invierno como en primavera, más en primavera, por supuesto, pero también en verano con temperaturas excesivamente altas que pueden generar problemas de estrés con ralentización del proceso de maduración y demás dificultades propias del cultivo. Esta es la panorámica de la evolución que tenemos ahora mismo en España. La serie histórica por provincias de evolución: Castilla-La Mancha en barras y las provincias en la línea, pues denotan claramente esa superioridad en términos de proyección de la provincia de Albacete, dedicación de la provincia de Albacete frente a las demás. Concretamente, un 53% de la superficie dedicada a nivel provincial se ubica en estos momentos en Albacete, no siendo en ningún modo desdeñable la situación en Cuenca, que también aparece con 26.000 hectáreas. La parte correspondiente y por similitud con la gráfica anterior, relacionada con la situación de secano, y la correspondiente a regadío, es decir, han ido creciendo y implantándose de igual medida o similar medida, tanto en regadío como en secano. La producción, la serie histórica de producción de los 10 últimos años por provincias, pues bueno, pues es superior evidentemente en la indicación de Albacete, pero nos pone de manifiesto esa alternancia, esos picos tan pronunciados en algunos periodos concretos en los que la producción relacionada con el rendimiento pues acusa las situaciones climáticas propias, ¿no? Es difícil corregir esos efectos, ¿no? Salvo cuando huimos de esas situaciones complicadas, pero esas situaciones complicadas generan también unos ciclos de cultivo diferentes, más cortos, y en ocasiones no siempre resultados cualitativos en la almendra adecuados. Aquí la diferencia específica entre los rendimientos en secano y rendimiento en regadío. Es evidente que el rendimiento en regadío es superior, pero también presenta incluso la incidencia de esas situaciones
adversas que antes comentaba, ¿no? El rendimiento lo podemos observar con este cruce de curvas y de líneas tan no anárquica, pero sí correspondiéndose con las situaciones propias de la gráfica de producción que indica antes y que reflejan esa incidencia debida fundamentalmente a la ubicación. La ubicación es un ámbito que quizás convenga reflexionarlo más adelante, pero no solo estamos hablando de ubicaciones tradicionales con orientaciones, con pendientes, con orientaciones adecuadas o inadecuadas que generan posiciones, digamos, y resultados económicos derivados de la fisiología del cultivo y de la actividad agronómica que son realmente diferentes. Estamos ahora incorporándonos a nuevos espacios con mejores condiciones de suelo, con mejores condiciones orográficas y, en definitiva, con mayores posibilidades. Pero queda mucho trabajo aún para llegar a que se extiendan a esas zonas cuando la consideración clásica seguía siendo hasta hace poco, pues de un cultivo un poco más marginal. La serie histórica de rendimiento en regadío también pone manifiesto comportamientos similares de la producción en cada uno de los distintos años, ¿no? Rendimiento en regadío. Un resumen de tendencias, ¿no? Considerando la superficie, el rendimiento y la producción a nivel mundial, a nivel de España, a nivel de Castilla-La Mancha, pues ahí marco esas tres flechas como, digamos, como una intensificación, una estimación superior del crecimiento de la superficie en Castilla-La Mancha. Con relación a los rendimientos, bueno, el rendimiento mundial tiene muy poca variación. En España los rendimientos siguen al alza, pero no demasiado intensos, por eso indico una sola flecha. Y en Castilla-La Mancha, bueno, pues es algo más notable, más relevante, pero bueno, tampoco una exageración. En cuanto a la producción, pues quizá tenemos algo similar al rendimiento, si bien a nivel mundial también la producción se ha incrementado. Y cuando particularizamos al secano y al regadío, pues los valores evidentemente ponen de manifiesto que el crecimiento de la producción en regadío en Castilla-La Mancha se ha notado como mucho más relevante que a nivel nacional, un poco más que a nivel mundial. El tema de la edad de plantación es importante porque evidentemente en otros cultivos que podríamos hablar de especies como muy establecidas, no sé, con una trayectoria amplia, larga, aquí nos interesa mucho saber qué ha ocurrido en los últimos años y como consecuencia deducir si esos valores de producción, si esos valores de las expectativas, pues se corresponden y en qué proporción con las nuevas plantaciones. Entonces, por eso aquí presentamos, para el caso de Castilla-La Mancha, la distribución de la superficie dedicada con plantaciones de más de 20 años, entre 15 y 20 años, de 10 a 15, de 5 a 10, y las recientes, de menos de 5 años, que estaríamos hablando de un periodo, en principio, improductivo, o en los principios de la producción, ¿no? En cuanto a ubicación, ¿dónde está cultivándose? Pues este mapa es clásico, clásico de la ubicación del almendro, y nos interesa resaltar cómo es precisamente todo el este y algunas zonas interiores, pero muy ligeras, muy pocas, muy puntual, salvo en Aragón. Toda la zona costera está marcada de almendro, y hemos visto en los mapas anteriores, cuando hemos presentado un poco la evolución,
que provincias como Cuenca, como Toledo, como Ciudad Real, se estaban incorporando a esas nuevas plantaciones. Y eso pues realmente refleja pues unos requerimientos medioambientales que pueden clasificarse como limitantes en algunos casos. Esta digamos, caracterización de la península en términos de zona idónea, zona condicionada o zona no idónea respecto de lluvias primaverales que también condicionan mucho los procesos de fecundación y éxito del cuajado, pues son, como veis, el caso en zonas de calor. Antes hacía comentarios sobre los problemas del verano. Los problemas del verano en cuanto a que se presentan temperaturas extraordinariamente altas y eso lleva a dificultades notables para el desarrollo de la maduración de los frutos, incluso en ocasiones la propia pervivencia del árbol si no llega a tirar la hoja, ¿no? Algunas zonas son delicadas, como puedan ser estas zonas de Cuenca, Albacete, algunas del interior de Granada, en donde incluso puede considerarse, según estos autores, como no idónea, ¿no? Y finalmente, para el riesgo de heladas, me parece, digamos, un poco gratuita. No sé si es porque intentamos ampliar, pero bueno, la zona idónea con riesgo de helada, pues aquí parece como que es bastante amplia. Yo diría que un poco amplia de más. Por lo menos sí que deberíamos de considerarla como con restricciones importantes, ¿no? Hemos trabajado con el CEIGRAM y nos ha proporcionado, por otro tipo de consideración, información de un trabajo que ha realizado recientemente sobre un mapa de probabilidad de aparición de heladas para el mes de febrero, considerando un umbral por debajo, la temperatura mínima por debajo de 0 grados. Este es el mapa donde, como veis, la probabilidad de aparición de helada en febrero es bastante alta. General, mejor dicho. Para el mes de marzo, la probabilidad se restringe, pero estamos hablando de determinados grupos, por ejemplo, en estas zonas de aquí, de estas comarcas de Albacete, que estarían en grupo 6, más del 60, entre el 60 y el 80% de probabilidad de helada. Y en el caso del mes de abril, para el mismo el umbral también de temperatura mínima por debajo de 0 grados, estamos hablando de algunas zonas, estas rojas, amarillas, con porcentajes del 30 al 40, más del 40, entre el 60 y el 80, ¿no? Esto para temperatura de 0 grados. Para temperaturas de menos 1 grado, aparecen estas referencias del trabajo de CEIGRAM en el mes de febrero, en el mes de marzo. Los riesgos siguen siendo altos en estas zonas en marzo. En marzo es el mes actual en el que nos encontramos y donde verdaderamente, pues la circunstancia ahora mismo es, yo diría que de un riesgo altísimo. Altísimo porque tenemos la floración en marcha y la ocurrencia de temperaturas por debajo de 1 grado pues son bastante altas. Este estudio lo refleja y este año yo creo que se va a materializar. En el caso de abril, hemos dicho febrero, marzo, abril, para esa temperatura de menos 1 grado también aparecen zonas con riesgos altos por aquí. Las zonas verdes están indicando que hay un riesgo menor o igual del 10%, la probabilidad de helada, y por tanto estarían en principio libres. Aquí algo se ha colado, a ver, sí, no. En febrero, empezamos otra vez por febrero, para menos 3 grados. Para menos 3 grados. Para menos 3 grados aún siguen quedando algunas zonas, ¿veis? Y todo esto son parte de las nuevas zonas de plantación.
grupo 3 en verde claro, verde amarillento, y el grupo 4 entre el 30 y el 40% de probabilidad de aparición de helada. En el caso de marzo ya desaparecen estas zonas, y en el caso de abril, me he liado un poco con la presentación, pues ya aparecen bastante más concentradas a zonas muy, muy interiores, ¿no? El tema edáfico también evidentemente constituye un factor limitante, sobre todo porque son características de textura, estructura. No tanto pretendo con esta parte de la presentación criticar la situación actual e incluso histórica. Perdón, que baje un poco. Es que me está dando el sol y me parece que me molesta, creo, o no lo sé. No sé por qué. Bueno, que no estoy criticando la situación de cultivo, digamos, tradicional del almendro, sino que quizá para esas nuevas posibilidades y proyecciones futuras, pues la componente edáfica sigue siendo, como no puede ser de otra manera, de enorme consideración. Hablamos de temas de textura, estructura, salinidad, pH, materia orgánica, etcétera, ¿no? Profundidad. La profundidad es importantísima para el desarrollo de un cultivo sometido ya a un cierto nivel de intensificación y, por tanto, situaciones problemáticas con roca madre, con petrocálcico, barreras salinas de tipo químico, fisiológicas, asfixia, pues evidentemente son bastante negativas. Tenemos que trabajar en una planificación y diseño agronómico determinado, concreto, amplio, incorporando específicamente para el tema del suelo con patrones adecuados. Pendientes. Me parece que antes comenté algo del tema de las pendientes y de las orientaciones, ¿no? Hay una clara heterogeneidad agronómica de la plantación cuando intervienen las pendientes, porque ponen de manifiesto diferencias de aptitud, de comportamiento, de respuesta de la planta, que hemos sido quizá suficientemente escrupulosos en seleccionarla, en elegirla, en cuidarla, en mimarla, y resulta que las condiciones de cultivo del suelo pues son las que son, y por lo tanto hay que ir pensando en usos del suelo diferentes o más apropiados. Temas de erosión, temas de escorrentía, de cercamiento, pues evidentemente también contribuyen. Aquí presentamos un mapa de pendientes a nivel nacional que ponen de manifiesto, bueno, pues que precisamente el almendro, donde está ubicado, prioritariamente y preferentemente, son zonas con pendientes acusadas o en las que la probabilidad de cultivar en zonas de pendientes acusadas es bastante grande, ¿no? Todo esto hay que ir modulando, ¿no? En el sentido de ir propiciando nuevas inversiones en zonas con características del suelo también más adecuadas, ¿no? Y luego, con relación a las zonas de calor, que también comenté al principio, pues está claro que el estrés hídrico, el cierre estomático, con la famosa regla de los 30% de humedad, por debajo de 30% de humedad y por encima de 30 grados centígrados, cierre estomático, bloqueo de la actividad fisiológica, y eso es un momento crítico para lo que es el desarrollo de la almendra, ¿no? Algunos daños directos, como puedan ser viento y también pedrisco, que indudablemente condicionan los resultados económicos. Y para lo que, bueno, pues hablaremos en otro momento y quizá un poco más adelante o en otra parte de este curso, pues sobre sistemas de aseguramiento que tienen previsto contemplar esas posibilidades. Todo estos dos últimos, sobre todo, es un tema de ubicación, de dónde proponer nuevas plantaciones, dónde aconsejar, dónde asesorar para nuevas plantaciones que permitan proyección económica diferente en el futuro. El tema del mercado, pues evidentemente es, ¿qué más? ¿Qué condicionante? Es decisivo, y quizás ha sido
digamos, el punto de inflexión en esos últimos 15 años que han motivado toda esta expansión tan importante de la superficie dedicada a un cultivo que tenía una consideración distinta, vamos a llamarlo así, ¿no? Los precios de la almendra, pues resulta que han ido cambiando, son muy importantes, son muy atractivos y por lo tanto el mercado, las orientaciones productivas se lanzan, ¿no? Aquí hay un promedio de exportaciones de almendra en los últimos 5 años. Bueno, pues evidentemente Estados Unidos exporta mucho. España no exporta tanto, quizá ese tema pues podría revisarse o ver cuáles son las circunstancias que llevan a eso. Lo que sí que somos es un país importador porque la elaboración y el consumo pues es alto, particularmente la industrialización. Hablamos de calidad siempre, ¿no? No podemos hablar solo de superficie, de producción y de rendimientos, sino hablamos de calidad, donde realmente está el precio, donde están las posibilidades económicas. Y aquí Federico Dicenta pues, nos resume de alguna manera pues, ese concepto, conjunto de características que nos permite conseguir mayor precio. Entonces hablamos de tamaño, de forma, de homogeneidad. La homogeneidad es un parámetro que bueno, es tremendamente relevante porque deberíamos de irnos directamente del campo con cualquier tipo de producción ya con el producto envasado, pero envasado para ir directamente al lineal. Y eso solo es posible si hay una respuesta homogénea derivada de unas condiciones de cultivo, de unas condiciones de manejo, de unas condiciones de trabajo, digamos, realmente iguales y con unas respuestas, sabor, composición química, el tema de la ausencia de amargas, ahí hay algún roce cuando nos metemos con algún tipo de patrones que inducen a ese tipo de sensaciones, pues también hay que superarla y el CEBAS de Murcia pues trabaja muchísimo en ese tema de variedades y de producciones en las que se eliminen o se extingan esos componentes del amargor. Dureza de la cáscara, peso de la semilla, ausencia de dobles, pues son algunos de los objetivos de las líneas de investigación prioritarias de este centro y con Federico pues, a la cabeza, buen amigo. Esto es previsiones de producción y consumo de almendra a nivel mundial. Bueno, pues hay unas previsiones de producción bastante adecuadas, pero de consumo también altas. Eso, de alguna manera, garantiza que el futuro está asegurado, si puede decirse, en el sentido de que, bueno, pues por lo menos estamos en cola de impresión para poder ser candidatos a unos resultados económicos interesantes. La evolución del precio de la almendra, también a nivel de variedades. A nivel de variedades sabemos que Largueta y Marcona pues son las variedades que tienen esa componente cualitativa por excelencia y que entonces pues alcanzan los mejores precios. No le siguen a la zaga, evidentemente, las de, digamos, de etiqueta ecológica, pero por esa condición, porque las cualidades de la almendra como tal son preferidas mayoritariamente la Marcona y Largueta. Y eso tiene unos condicionantes, unas limitaciones edafoclimáticas más fuertes que las demás. Bueno, pues el trabajo yo creo que está bien orientado hacia mejoras sustanciales de la calidad de Guara y de otras, y al final pues conseguir un producto aceptable y demandado por el consumidor, que es de lo que se trata. Aquí bueno, es un ensayo comparativo, bueno, pues donde se presentó la diferencia en temas de precios de la agricultura o del cultivo tradicional frente al ecológico, el azul frente al verde, en el que 2014, 15, todo eso era poco, un euro, después 2,5, al final
en 2020 5 euros de diferencia. Es verdad que hay una situación ahí un poco... En fin, merecería la pena quizás un análisis un poco más riguroso en tema de tendencias, ¿no? Más que de precios puntuales, y luego la previsión pues podría hablarse de en torno a unos 2,5 o 3 euros kilo de diferencia entre el convencional y el ecológico. Bueno, de alguna manera terminamos esa fase de análisis de datos, de expectativas, de previsiones, de mercados, y quizá nos entramos ahora en este apartado dedicado al ciclo del cultivo, que es, bueno, quizá lo que más nos importa, porque es la respuesta del material vegetal en esas condiciones que, como antes anunciaba, bueno, pues han ido cambiando en su localización y en las condiciones que le acogen, ¿no? Vamos a hablar de fenología y en este caso, pues revisar, porque, bueno, puede haber oyentes que estén más adentrados y, por supuesto, estos aspectos pues sean conocidos, sobradamente conocidos, de los estados fenológicos del cultivo, y otros que quizá un poco menos avanzados, la yema de invierno, yemas hinchadas, cáliz visible, en fin, los distintos estados de evolución clasificados de una manera taxonómica, por así decirlo, en clave Maggiolini, por ejemplo, y también hay otras fórmulas de clasificación de los estados fenológicos. Aquí tenemos ya los frutos cuajados, frutos tiernos, desarrollados, etc. Todas las fases realmente son delicadas, son complicadas. Es una especie sensible a los cambios, solo que interesa, y ahí está el quid de la cuestión, en cultivarlos de manera que la coincidencia de estos estados fenológicos con las condiciones del medio sean las adecuadas y todo terminará bien, valga la expresión, ¿no? Antonio Felipe también es otro investigador histórico, referencia para todo el sector de la Universidad de Lleida, en fin. Otras maneras de identificar o de hacer el seguimiento de la fenología pues pueden estar en este orden de los estados fenológicos BBCH, que, bueno, pues representan una matización, un poco un detalle de cada uno de esos estados fenológicos que veíamos antes, para precisar de una manera más amplia, más detallada del estado fenológico, que no deja de ser, digamos, un lenguaje. El estado fenológico es un lenguaje de comunicación para interpretar el estado en el que se encuentra una planta y poder planificar actuaciones, perspectivas, en fin, actuaciones concretas, tratamientos, mecanización. Bueno, pues el estado en el que se encuentra la planta a través de un lenguaje de estas características que nos permite tomar decisiones y comunicarlas, trasladarlas, orientarlas a los usuarios más directos. Y también, pues, es una manera de comunicación. Aquí concreto las fases de maduración, en el mismo nivel que estaba comentando antes, ¿no? Donde podemos encontrar distintos estados, 81, 87, 90, son matices de ese estado de maduración en el que necesitamos, pues, concretar algunas actuaciones un poco más, digamos, delicadas, ¿no? Una panorámica completa de lo que es un ciclo fenológico. Evidentemente, esto está planteado en Villa Manrique, en Ciudad Real, y para la variedad Penta. Quiero decir que esto no es más que un ejemplo, digamos, de evolución ligado a fechas concretas en las que se presentan, pues, unas respuestas determinadas. Y en base a eso podemos actuar. Los estados fenológicos y los ciclos de variedades y de ubicaciones, pues evidentemente tienen el valor que tienen.
y, por supuesto, es orientativo. La corrección, el ajuste de esos planteamientos en otras zonas, quizá no tanto con otras variedades, pero sí en otras zonas en donde las circunstancias pueden ser distintas, evidentemente hacen variar esos periodos, esa duración de 2 días, de 7 días, de 7 días, de 5, etc. Evidentemente los ajustes tienen que ser con información fiable. Y bueno, no digo por desgracia, porque sería imposible tener información puntual de todas las parcelas o de gran parte de las parcelas, al menos por comarcas, por zonas, ¿no? Pues eso, en fin, hay trabajo, hay mucho trabajo en la universidad, en los centros de investigación, acerca de la evaluación de esos ciclos, de esos periodos, de esos intervalos y también de los viveros que producen, que informan, que asesoran, es decir, que hay bastante información. Por eso, a la hora de tomar una decisión sobre una plantación, incluso a la hora de realizar un proyecto, pues es importantísimo acercarse en el sentido de a la información más fiable de la zona concreta en donde vamos a realizar el proyecto, a llevar a cabo el proyecto. Por tanto, igual que tenemos que utilizar las redes de información públicas y privadas, si las hay, climáticas, pues también tenemos que utilizar las redes o información públicas o privadas de comportamiento y de respuesta fenológica de los cultivos. Es la única manera de ir acercándonos a una precisión, entre comillas, del asesoramiento y de la respuesta esperada y, por lo tanto, de la rentabilidad final. Nosotros, en la Universidad de Castilla-La Mancha, llevamos un convenio de colaboración para seguimiento microclimático en frutales que enlaza en la línea de este argumento que estaba haciendo antes, ¿no? En el que obtenemos información puntual de la evolución de las temperaturas en una zona determinada. Concretamente, esto se sitúa en una zona de frutales del sureste de la provincia de Albacete, ya colindando con Murcia, y ahí pues disponemos evidentemente de información directa del SIAR, de las estaciones de Almansa, de Jumilla, de Chinchilla, de Cieza, tal, y vemos un seguimiento diario de la evolución de esas temperaturas, al tiempo que también tenemos recogidos las mediciones de un conjunto de sensores en la plantación, sensores en el propio árbol, junto al fruto en cuestión de que se trata. En este caso son paraguayos, lo que aparece aquí en la imagen, y estamos midiendo continuamente, monitorizando la temperatura que tenemos en ese órgano, lo más cerca posible. Y contrastamos con la evolución térmica que dan las estaciones, ¿verdad? Esos sensores los tenemos ubicados, en este caso concreto de un ejemplo de Fuente Álamo, pues en el marco de un pivot, antiguo pivot, transformado en frutales, albaricoquero, y bueno, pues una información puntual, precisa y concreta que, de tenerla para otros muchos espacios y para otras muchas situaciones, pues evidentemente nos puede permitir orientar con mucha mayor precisión. Es un seguimiento microclimático que hacemos, como digo, en colaboración con Agroseguro. Y aquí un detalle de una de esas curvas en donde bueno, se ha recogido exclusivamente las estaciones, ¿veis? Almansa, Chinchilla, Cieza, Jumilla, tal, y de alguna manera, pues la temperatura y tiempos en los que se producen esas temperaturas. Generalmente la información bibliográfica, evidentemente resumida o concentrada en los estudios correspondientes, pues hace referencia a temperaturas mínimas, ¿no? Pero no siempre disponemos, para generar conocimiento, digamos, de la duración de esas temperaturas mínimas. Y es importantísimo esas temperaturas mínimas, la duración, porque realmente
están recogiendo la sensibilidad o tolerancia o riesgo que pueda presentarse como consecuencia de esa situación. Aquí, en esta tabla, recogemos, evidentemente, en este caso para estas estaciones, pero también lo tenemos para los sensores de los frutales que están puestos en esa situación de Fuente Álamo que os comentaba antes, donde tenemos la temperatura mínima, la duración del periodo por debajo de cero, y después un periodo máximo de temperatura por debajo de cero. En este caso, en Almansa fueron 11 horas. 11 horas, 1 hora, 7 horas, 4 horas. Es decir, tenemos también recogido el tiempo de permanencia a un determinado intervalo. Igual que aquí colocamos el 0, podemos seleccionar el -1, podemos seleccionar el -2, podemos seleccionar los valores, digamos, o los intervalos límite en los que cabe esperar daño. Comprobamos, evidentemente, por visita continua, el daño resultante o el estado de desarrollo resultante y podemos deducir y ajustar si esos tiempos y esas temperaturas pues son coherentes con la fenología que se está difundiendo y que además corresponde a unos daños previsibles. También hicimos esa extrapolación de esos valores a un espacio amplio, porque por ejemplo aquí, en este mapa, vemos una declaración de parcelas con siniestro, bueno, con siniestro y sin siniestro por helada en la zona concretamente de donde tenemos los ensayos. Y aquí tenemos la tabla digamos, de sensibilidad oficial reconocida. Por ejemplo, en el caso del almendro, pues es capaz de soportar -3,3 durante 30 minutos, 3,3 grados bajo cero, durante 30 minutos en el estado de botón cerrado. De -2,7 durante 30 minutos en floración plena. Y de -1,1 durante 30 minutos, insisto, en frutos jóvenes. Esos son los niveles de sensibilidad oficiales o reconocidos. Y nosotros tenemos que ir ajustando, comprobando esos valores. Entonces, hicimos un trabajo y un informe correspondiente de interpolación del gradiente adiabático seco, es decir, de cómo varía la temperatura en función de la altitud, ligándolo a las condiciones térmicas observadas en cada uno de esos puntos, de los que tenemos las estaciones oficiales y nuestras propias medidas. Y con eso se elabora este mapa digamos, de tolerancia mínima a temperatura mínima absoluta, todas las zonas azules, -4 grados, el más claro -2, 2, 4, es decir, pues un trabajo, digamos, de precisión, un trabajo de precisión en tierra, porque son medidas en parcela, datos oficiales de la red de estaciones y procedimientos estadísticos de interpolación y de evaluación, digamos, global. Yo creo que, si no esta, otras líneas similares son imprescindibles, necesarias y yo diría que urgentes para tener un conocimiento mucho más preciso y mucho más profundo de la situación actual de nuestros espacios de transformación. Y entre ellos están los que aquí también están ahora mismo ya puestos con almendro en regadío en condiciones de intensivo y súper intensivo. A veces llegamos tarde, pero bueno, hay que estar en la línea de trabajo y de proyecto. Bien, algunas consideraciones también complementarias. Por ejemplo, esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, porque estos son viñedo, una zona de viñedo, pero donde representamos unas variaciones de un índice térmico en una zona concreta, en una denominación de origen, Valdepeñas, de 30.000. Bueno, pues podemos ver cómo
esos índices cambian. La heterogeneidad es notable y por lo tanto tenemos que conocerla para cuantificarla y a partir de ahí orientar o asesorar adecuadamente. Esto es índice térmico eficaz y aquí aparece índice de noches frías, temperaturas adecuadas para la maduración de la uva. Bueno, pues hay notables diferencias dentro de una misma zona. Por lo tanto, está claro que lo más importante es estimar ese conocimiento del espacio y poder obrar en consecuencia. Necesitamos medir y medir y medir. Y iniciamos también un trabajo paralelo a esta medición, a esta determinación como seguimiento microclimático en una explotación vitícola, en donde lo que aquí quería significar es el tema de las estaciones agroclimáticas. Elemento crucial, elemento imprescindible, necesario en cualquier explotación que se precie o que tenga capacidad económica, ¿no? También. Pero en cualquier caso es muy relevante la ubicación y representatividad. Esta zona de viñedo tiene ubicada una estación meteorológica aquí en este punto, concretamente donde estoy marcando ahora, ¿no? Bueno, pues ese punto tiene una ubicación relacionada a una estrategia, digamos, del propietario, pues de que esté protegida, que tampoco es lo más representativo de todo el ámbito de estudio en el que estábamos, pero ahí está. Oye, y bien, resultados medidos de sensores de temperatura en 2 días concretos en esta zona roja, donde hicimos los ensayos, y tenemos los sensores, son estas curvas, nodo 3, nodo 4, nodo 5, 3 nodos midiendo y punteado la estación. Está claro que hay diferencias importantes entre la estación y los nodos, en el sentido de que en algunos momentos, si bien algunas franjas horarias son muy similares, hay otros momentos en los que en absoluto. Estamos hablando de 31 a 38, pues pueden ser 6, 7 grados de diferencia. Estos son las 4 de la tarde. Claro, es lógico. Por la noche no pasa nada, hay similitud, pero el resto del día, pues hay momentos, los ritmos de crecimiento de la temperatura en donde están ubicados los nodos y en donde está ubicada la estación, pues son distintos. Si nosotros pretendemos concluir con necesidades hídricas, programación de riegos, en base a la información que nos proporciona esa estación, que ya digo, gracias a que está, pues son mejorables, manifiestamente mejorables. El estudio, digamos, de microclimático en toda la zona nos permite también, justificar y definir la ubicación más adecuada en función de los factores de corrección que pudieran haber de cada punto con la estación, o de cada punto, o de cada zona, o de cada subparcela al menos. Es decir, trabajo, trabajo y trabajo. Y luego, pues, también en ese ciclo de cultivo tenemos que hablar de una planificación de usos relacionada con los distintos estados o etapas de desarrollo de la vegetación, del cultivo en definitiva, ¿no? Hablamos del periodo juvenil o de juventud, de la entrada en producción, de la plena producción y la producción decreciente y vejez. Y en este sentido, pues dentro del ámbito del periodo de juventud, pues es un periodo de formación, en el que tenemos que constituir la estructura de ese árbol que va a soportar la carga, el peso de la madera, de la fruta, en este caso de almendras, de la producción. Y para ello, pues debe de ser un periodo corto, evidentemente corto, posible, corto, porque son tiempos en los que no hay posibilidad de entrada de resultados económicos, no tenemos fruta. Entonces, ese periodo debe reducirse al mínimo, pero sin perder de vista que es el periodo
de formación en el que estamos constituyendo la estructura que va a soportar toda la vida útil. En la entrada en producción y producción creciente, pues ya vamos a desarrollar un plan de equilibrio entre la fructificación y el desarrollo vegetativo, ¿no? Limitar el número de yemas de flor. No nos interesa que cargue demasiado, no nos interesa que cargue demasiado, que consuma demasiadas reservas, digamos, que derroche recursos, ¿no? Quizás solo en términos de garantía, y si fuera con un cierto nivel de escalonamiento, digamos, utilizable de cara a los riesgos que pudieran ir surgiendo en el tiempo, pues, como diría aquel, lo justo es lo justo. No sé si seremos capaces de delimitar ese número o esa carga necesaria que en otros cultivos está perfectamente definido. Cuando nos vamos, por ejemplo, en el viñedo, a la carga en poda y estamos definiendo el número de racimos en la producción esperada. Porque tenemos unos condicionantes, en este caso del viñedo, con una denominación de origen, con unos límites, etcétera. Pero estamos trabajando para que quizá podamos llegar a optimizar los recursos en reservas de cara a las yemas de flor visibles. Renovar ramas envejecidas, debilitadas por la fructificación, y evitar que la fructificación se aleje del tronco y ramas principales. Es lógico que en ese periodo de producción pues estamos manteniendo una estructura, unas dimensiones, un volumen, un marco de plantación, ¿no? En plena producción, pues hay, digamos, otros objetivos, ¿no? Por supuesto, es el desarrollo y la producción. Floración y fructificación abundante, equilibrio entre vegetación y producción, siempre manteniendo los diseños de plantación en las dimensiones, tanto si estamos en formas apoyadas como estamos en formas libres, ¿no? Volumen, tamaño, porte del árbol, tal. Y después, pues en la última etapa de producción decreciente y vejez, pues realmente pues es un poco un proceso de debilitamiento de la estructura y se intenta renovar la vegetación en árboles envejecidos. En fin, yo creo que esta es la parte del final que quizá nos permitiría definir el ámbito de la vida útil. La vida útil, que es una vida económica. Muchas veces en clase, cuando comento con los chavales, a ver, vida útil del melocotonero, vida útil del almendro, vida útil del olivo, y dices, ¡guau! Vida del olivo. Pues si el olivo se hay de 80, de 90 y 100 años. Digo, bueno, pero no estamos hablando de esa vida. Estamos hablando de una vida económicamente útil, económicamente coherente, económicamente, digamos, viable. Es decir, el proyecto. ¿El proyecto qué pretendía? Un desarrollo en un periodo de 10, de 15, de 20 años. Estábamos pensando en ese proyecto en unas opciones de reinjerto, en unas opciones de nuevas inversiones, en unas opciones de qué. El proyecto tiene que ser concluyente, ¿no? Tiene que tener un término, tiene que estar perfectamente definido y ahí tiene que entrar la vida útil. Y no podemos pensar que en 20, en 25, en 30 años, pues no vamos a tener que hacer casi nada. Ni siquiera plantearnos un cambio de variedad, ni siquiera una regeneración de la estructura productiva. No vamos bien. Si nuestros planteamientos son tan largos, quizá nuestra coherencia y, digamos, intuición empresarial es un poco precaria, diría yo, sin ofender, por supuesto. Bueno, y aquí, bueno, ahora entra un capítulo nuevo y me temo que sí, están haciendo algunas señas de que estamos en un tiempo un poco pasado, no sé, y quizás lo que interesaría sería poder debatir cosas, comentar con vosotros y sobre todo pues recoger vuestras inquietudes o aspectos que consideréis necesario que revisemos en estos cuartos de hora o poco más que pudiéramos disponer de la sesión de hoy. Y mañana continuaríamos con este esquema que planteé al principio
de material vegetal, de técnicas de cultivo, de plagas y del cambio climático para finalizar. De manera que, bueno, pues espero os haya resultado al menos, al menos entretenido, ¿no? Pretendía trasladaros sobre todo impresiones, previsiones, reflexiones y quizá no tanto datos que, bueno, pues como sabéis, están accesibles y, bueno, me he molestado en juntarlos, ¿no? En ponerlos a vuestra disposición de una manera algo más cómoda, pero indudablemente creo que tenemos mucho que pensar y mucho que reflexionar de cara a un futuro bastante más relevante del sector almendícola español. Esto lo quito, ¿no? Sí, ¿Amir? Sí, 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 Francisco, te comento una pregunta que está en el chat, solo que me la han enviado por privado y por eso no se ve Sí. ahora. Pero bueno, Juan Carlos Bautista pedía que el profesor profundice un poco más sobre la idoneidad del cultivo, sobre la incidencia de la lluvia, elevadas temperaturas y sobre todo de la helada. Bien, bueno, en realidad el tema es que nos estamos saliendo de zonas adecuadas en términos de que los cultivos, las variedades clásicas se comportaban y se siguen comportando perfectamente, sobre todo en Marcona y Desmayo Largueta, aunque otros desmayos han ido. Nosotros aquí tenemos algunas plantaciones antiguas de Desmayo Rojo, en zonas altísimas, de más de 1000 metros en el Bonillo, donde, bueno, pues han tenido sus producciones, quizá, si cabe, a lo mejor uno de cada 5 años o 2 de cada 6 años, ¿no? Es decir, con limitaciones importantes. Cuando nos vamos a analizar en particular el problema de las heladas, y como veis, o habéis visto en ese estudio del CEDIGRAN sobre la probabilidad de heladas, es que realmente la probabilidad de heladas es alta. Y digamos, el recurso de las variedades de floración tardía, tardías, extratardías, etcétera, pues sí, es una solución. Lo que pasa es que esas variedades tienen que adaptarse, que aclimatarse, que responder, digamos, de una manera continuada, y quizás las experiencias no son demasiado amplias en el sentido de resultados que hayan sido capaces, quizás sí, de evitar problemas de helada en determinados años, pero su respuesta fisiológica en lo sucesivo, en términos de producción, de regularidad, y no más si hablamos de calidad, etcétera, pues yo creo que falta un poco de tiempo y de información, sobre todo, o de recopilar la información disponible o que recabemos para poder concluir sobre la viabilidad. El tema de las lluvias, pues evidentemente en época de floración, la humedad excesiva en época de floración, pues condiciona muchísimo la polinización y el cuajado. Yo no sé si sería bastante atrevido por mi parte indicar los riesgos no, probabilidades de lluvia, porque estamos en una anarquía casi generalizada. Creo, en definitiva, a la pregunta, que nos hace falta un poco más de experiencia, de tiempo, de recopilación de datos, de intercambio de información entre los grupos que trabajamos de alguna manera en esto, y yo creo que sin duda que será beneficioso para el sector y para asegurar más. De todos modos, y estamos en el marco de cursos y seminarios de formación en seguros agrarios, para realmente incluirlo y que las empresas, pues aseguradoras en este caso, confíen en esas nuevas circunstancias. Gracias por la pregunta. Gracias a ti. Bueno, hay otras preguntas en ese mismo orden de ideas. La primera de la profesora Ana Tarqui, si se tienen las horas de frío necesarias para cada variedad. Sí, yo he recopilado, no lo he traído, pero he recopilado información sobre horas de frío, y la verdad es que las necesidades en hora de frío del almendro no son muy elevadas.
400, 500, yo creo que no hay muchos más. Entonces, la mayor parte de todas estas zonas y sobre todo de las nuevas se alcanzan sin ningún tipo de problema. El tema de hora frío. Bueno, otra pregunta con respecto sí, a Estados Unidos. Por lo que hemos visto de producción en Estados Unidos, no está afectando demasiado la sequía en California. Es Sí. una pregunta. Que si está afectando Sí, la sequía. sí. Yo no sé si puedes verlo en el chat igual, lo que pasa es que por lo que hemos visto de producción en Estados Unidos, no está afectando demasiado la sequía en California. Perdona, que Bueno, la había anunciado ya. mal. Sí, no, la sequía, hombre, la sequía afecta en todos los territorios porque no solo hablamos de regadío, sino hablamos de contar con una precipitación determinada, ¿no? Entonces, esas condiciones de precipitación que puedan ser, digamos, limitadas o escasas en determinado momento, pues indudablemente también afectan. No tanto como si la mayor parte o una parte importante de la superficie está cultivada en secano. Es decir, en la producción de Estados Unidos hay mucha más proporción de superficie en regadío que en el resto de países. Y sin embargo, pues también acusan la sequía cuando esa disponibilidad hídrica por precipitación, que es parte de la componente de la programación de riegos, evidentemente se resiente, ¿no? Vale, muchas gracias. Bueno, hay bastantes preguntas que se pueden ver en el chat. Selecciono la que sigue en el orden. ¿Qué previsión de rendimientos tiene una plantación de unos 4 o 5 años por variedades aproximadamente? Plantación de 4 o 5 años en sistema de cultivo. Habría que quizá matizar si estamos en un cultivo, digamos, intensivo, superintensivo, o es un modelo clásico con riego en marcos amplios. Claro, las diferencias son importantes. Si estamos en 600, 700 o nos podemos pasar ya a 1200, 1400 kilos por hectárea. Pero es que, digamos, la diversidad de casos es importante porque hay muy distintos niveles de intensificación. ¿Sabes? O sea, Sí, alguien preguntaba también que cuáles son las producciones esperadas en las nuevas plantaciones, tanto en sí, secano como en regadío, y supongo que aplica un poco lo... yo, vamos, digamos, una estimación podría ser en torno a los 500 o 600 kilos en secano, utilizando nuevos sistemas de manejo, de diseño, aunque estemos en secano, incluso en zonas con riesgos, pero cubiertos por el propio material vegetal, ¿no? Frente a los 800, 1000 en situaciones de intensivo y de superintensivo, podríamos ir a 1400 kilos por hectárea, digamos, en condiciones, digamos, óptimas. Pero es que está la diversidad que realmente tenemos que hablar de intervalos, no podemos hablar de precisión o de concreción, por así decirlo. Vale, gracias. Luis Ruiz comenta que cada vez se van buscando variedades que escapen de heladas, Sí. pero él pregunta que dónde está el límite, que cuánto tiempo necesita un almendro para producir y si podríamos llegar a tener floración en abril. Un segundo que no Sí, sé si voy claro. así deprisa o muy lento, pero aquí, este es el que quería. Aquí. Aquí en este caso concreto que os ponía en Villamanrique y en lo que es la duración del periodo desde floración hasta maduración, ¿no? Hasta 185 días, los 185 días, a ver, vamos a ver, 110, 200, 185, 200,
Aproximadamente calculo que unos 200, 220 días puede ser considerado, en este caso, la duración desde la floración hasta la maduración, ¿no? Y la recolección. Es muy relativo ese dato. Quiero decir, a través de la pregunta, que si hasta dónde podemos llegar en variedades que florezcan muy tarde, evitando el tema de los riesgos por helada, y con unas fechas de maduración más o menos fijas, más o menos fijas. Quiere decir que el ciclo interno de ese periodo pues es cada vez más limitado y por tanto la respuesta fisiológica de la planta también tiene que ser optimizada. Es otro inconveniente de las variedades de floración tardía, ¿no? Que reducen mucho y tienen que acelerar mucho esos procesos y no siempre son temas de nutrición, en fertilizantes, en agua, en tal, incluso en temas de protección sanitaria. No solo son esos condicionantes, sino que son los propios de la viabilidad de un ciclo extremadamente corto. No sabría decirle hasta dónde podemos llegar, pero yo diría que estamos casi al límite del tiempo para que una almendra cuaje y llegue a ser un fruto apreciado cualitativamente. Muy bien, muchas gracias. Eh, bueno, alguien aquí pregunta a Tony que comenta sobre un detalle, pero que en su opinión personal, ¿qué opinas de que haya tantos fondos de inversión y empresas no dedicadas al sector agrario invirtiendo en este tipo de cultivos? Pues, hombre, no puedo decir que me parezca mal ni que me parezca bien. Quiero decir que lo que me parece es que es una inyección importante para el sector, pero lo que pongo en duda, de alguna manera, es la volatilidad de esas inversiones, en el sentido de que quizás no tienen arraigo, no tienen fijación, no tienen concreta, salvo la económica, que evidentemente antes hablaba de la sostenibilidad con las tres patas, ¿no? La sostenibilidad económica, social y ambiental, ¿no? La sostenibilidad ambiental la cubrimos, la sostenibilidad económica mientras tanto, pero la sostenibilidad social con empleo, con recursos, con actividades económicas en el entorno, en fin, todo eso crea un complejo realmente económico, claramente económico, difícil de mantener. Y eso es lo que me da a mí un poco de miedo en el sentido de inversiones fuera que generen también luego como una punta de lanza y un escape, porque yo creo que también podemos entender todos que somos muy dados en el sector agrario, somos todos muy dados al péndulo, ¿no? Vamos todos para acá o vamos todos para allá. Entonces, el hecho de que determinadas empresas puedan hacer marcha atrás y huir de la situación de inversión, pues eso genera, pues no sé, un efecto mediático muy importante y además genera desconfianza en el sector y eso no es bueno, eso no es bueno. Ahora, mientras están, digamos, funcionando y con posibilidades, pues claro, es que es positivo todo en cuanto a tecnología, innovación, mercado, en fin, es positivo, la actividad económica es positiva, para mí siempre, pero quizá podría calificarlo como un poco, te he dicho volátil, no sé si es la palabra adecuada. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, ya tenemos que ir cerrando, pero una última aclaratoria. Preguntaba Antonio que si los kilos que usted indica como producción se refiere a kilos con cáscara o en Sí, pepitas. en la mayor parte de información viene referida a almendro en cáscara. Vale, muchas gracias. Cuando he referido datos de precios y todo eso, sí que iban en grano. Pero la mayor parte de información que he manejado, en este caso, podría haber aportado otra, o, en fin, sí, son en cáscara. Mm. Vale, muchas gracias. Eh, bueno, se nos ha hecho ya la hora. Hay todavía algunos comentarios que no hemos podido leer. Podemos, Eh, podemos aprovechar y mañana, como sí, estaremos, pues
Lo Sí, podemos sí. también incorporar o comentar. Sí, quienes se han quedado con alguna cosa por comentar, lo que les recomiendo es que si pueden ponerlo en el chat desde el principio y así se le pregunta al profesor Muy bien. desde el principio del momento en que haya preguntas. Y bueno, recordarles que la presentación luego va a estar disponible en la web, como los otros cursos, e Sí, igual el vídeo. Y bueno, por mi parte es eso y que nos sí. vemos mañana. Una nota. Sí, Antes lo comentaba con algún responsable de CEIGRAM que dado que la presentación es completa y abarca a la sesión de hoy y la sesión de mañana, pues mañana cuando terminemos os la proporcionaré entera para que la subáis entera, en vez de que un pedazo vale, ahora y el otro, en fin, que es un sí, sí, poco solo cuestión de organización. perfecto. Sí, sí, mucho mejor. Bueno, pues por mi parte, muchas gracias por haber, digamos, haber estado ahí. La verdad es que me hubiera gustado hacerlo muchísimo más en presencial. Las cosas como sean, ¿no? Sí. Porque ver las caras y los gestos, que son importantísimos, pues contribuyen mucho a... Pero bueno, me lo he pasado bien, me lo he pasado bien y os agradezco a Ceigran, a Santiago, que he visto por ahí, Javier y todos, que hayamos pasado un rato agradable. Muchas gracias.